Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Les agradezco su presencia en esta sala y tengo el honor de presentar la mesa Políticas Públicas en Salud, Análisis Multidisciplinario desde una perspectiva jurídica psicológica. Para dar inicio a este tema, presento a la maestra Piedad Martínez, agradeciéndole que se encuentre con nosotros este día. A la maestra Denise Michelle Quintero, muchas gracias, Buenas tardes. maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Al maestro Mario Alberto Torres Fuentes, también agradecerle su participación en este congreso. Y los Buenas tardes. presento leyendo su semblanza curricular. Maestra Piedad Martínez Martínez es licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra en Educación por la Universidad Tec Milenio, está certificada en Diseño Instruccional, Competencias Docentes, Metodología Básica para la Administración de Proyectos y Retorno Seguro al Trabajo ante el COVID-19. Tiene experiencia en docencia, en coordinación académica y tutoría académica, así como en recursos humanos, psicología de la salud y deporte, entre otros. En el área de psicología de la salud y deporte, ha participado en la creación e implementación de programas en el subsistema de GETICEP para el bienestar del alumnado y catedráticos. Buenas tardes, maestra Piedad, sea bienvenida a este congreso. Les leo la semblanza curricular de la maestra Denise Michelle Quintero. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Terapia Familiar por la Facultad de Psicología de la UNAM, con múltiples diplomados sobre sexualidad humana, violencia y derechos humanos, violencia familiar, técnicas de orientación familiar, mente suicida, atención integral, entre otros. Asimismo, también es catedrática con 25 años de experiencia docente en instituciones públicas y privadas. Cuenta con 20 años de experiencia clínica, posee una amplia experiencia para la atención de familias, para la detección, prevención y atención de situaciones de abuso y violencia sexual. Nuevamente, muchas gracias, maestra Denise Michelle Quintero. Gracias. Maestro Mario Alberto Torres Fuentes es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Administración de Negocios, área Finanzas por la Universidad Tec Milenio, maestro en Derecho por la UNAM, con más de 21 años de experiencia jurídica en áreas de impuestos, administración, contabilidad, comercio exterior y legal. 12 años de experiencia docente a nivel medio, superior y posgrado, impartiendo cátedra en temas jurídicos y económicos. Actualmente combina su quehacer profesional como asesor y consultor con la labor docente. Sean bienvenidos y les cedo la palabra. Muchas gracias, maestra. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por su atención. Gracias por la invitación a este congreso. Y pues nosotros nos corresponde este tema, políticas públicas de salud, análisis multidisciplinario desde una perspectiva jurídica psicológica. Los cambios políticos que se han venido suscitando en el país, pues han venido a transformar esta situación de la salud pública, en donde ciertos sectores aún así siguen siendo desprotegidos y por lo tanto el Estado, a través de sus órganos establecidos, pues pretende que llegar a esa situación, a ese tipo de grupos vulnerables, los cuales requieren de atención. Disciplinas como el derecho y la psicología desde su ámbito de estudio aportan soluciones prácticas de forma y fondo para establecer lineamientos de ayuda para el sector que está vulnerable y apoya al Estado a atender estos problemas, porque por mucho que el Estado en sus políticas públicas establezca que la salud debe de llegar a todos, no es así. Falta todavía mucho por realizar y hacer, y eso es lo que hoy vamos a desarrollar. El objetivo del derecho es normar la conducta del hombre en la sociedad, establecer normas que regulen dichas conductas y controlar el poder del Estado también para evitar que no caigan excesos y que
ocasionen desigualdad o inequidad en cuanto a beneficios o derechos que tiene la población. La psicología es la disciplina que aporta conocimientos y permite, vía sus estudios e investigaciones, entender dicha conducta del hombre que desarrolla en la sociedad. Por lo tanto, nosotros desde nuestra línea de investigación queremos aportar propuestas de soluciones ante todo esto que está sucediendo con la salud y principalmente con la salud pública. Pero para entender, pues tenemos que entender primero qué es qué es políticas públicas. Y pues bueno, aquí tenemos un señalamiento acerca de la Cámara de Diputados que señala y dice: las políticas públicas son el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales. ¿Qué pasa en esta situación, público? Pues simple y sencillamente pasa que el gobierno debe de manejar una directriz, una vía de trabajo para atender todas estas situaciones. Se manejan por grupos, se manejan por áreas, se manejan por sectores. Tenemos el sector de la educación, tenemos el sector, la rama de educación, la rama de salud, la rama de seguridad pública, la rama de economía. Pues bueno, el gobierno cada año dirige sus políticas públicas enfocada a las necesidades que tienen los sectores de la población. Sabemos de antemano que en el Plan Nacional de Desarrollo que se realiza desde el inicio del sexenio del presidente en poder, establece también sus directrices, pero año con año esto va cambiando, como lo señalé en un principio. Los cambios políticos y económicos y pues también de salud que han venido suscitando en el mundo han tenido que retomar o cambiar el rumbo de lo que estaba establecido. Las políticas públicas de una nación se moldean a lo largo del tiempo, tomando en cuenta la población. También se toman en cuenta las necesidades de la población, así como de las demandas sociales de los grupos más vulnerables, con el único fin de tratar de resolver dichas necesidades. Y las políticas públicas tienen perspectivas de naturaleza, como les señalaba, política, económica, cultural y social. Entonces, todo esto, ¿dónde lo vamos a ver de política pública? ¿Dónde está establecido? Pues es un derecho humano que está establecido a la salud, perdón, en el artículo 4 constitucional y que señala: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de salud. Aquí es en donde parte la política pública del Estado. Desde esta perspectiva, desde lo que está establecido en la Carta Magna, de aquí tiene que partir el Estado para realizar su Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente su política pública. Tiene que abarcar todos los sectores. No puede dejar un sector desvalido o vulnerable sin atender. A todos los debe de proteger. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy vemos que hay situaciones en las cuales el Estado no ha podido tocar o abarcar esas áreas. Es por eso que las políticas públicas están constantemente evolucionando con el fin de ¿qué? Pues de también proteger a esas áreas vulnerables. Aunque la Constitución establece las obligaciones del Estado como rector tanto del económico y administrar los recursos de la nación, no siempre sucede. Por eso surgen organizaciones o entes ajenos del Estado como apoyo para poder cubrir las necesidades de la población. Toda política pública ordenada por el Estado debe planearse y establecerse en un ordenamiento jurídico para tener eficacia, eficiencia y legalidad, para desarrollarse en la población. Es por eso que es importante que todo lo que el gobierno, bueno, la representación del Estado, llámese gobierno, realice, debe de estar en una norma, debe estar sujeta a un ordenamiento jurídico. No puede saltarse esa parte porque entonces estaríamos faltando a esa parte de legalidad. Y bueno,
viendo que las políticas públicas deben de estar encaminadas al bienestar de la población, pues ahora vamos a tocar el tema de salud pública. ¿Qué pasa con la salud pública? Una política pública que el gobierno establece y que hoy en día estamos viendo muchos errores y que está causando mucho daño a ciertos sectores de la población. Y bueno, vamos a entender primero qué es salud pública. Por salud pública se entiende el cuidado y la promoción de la salud aplicados a toda la población, a un grupo preciso de la población. Eso es salud pública de acuerdo a lo que señalaba, por ejemplo, la Asociación Médica Mundial. La Organización Mundial de la Salud señala, el estado de salud pública señala, el estado debe complementar el bienestar físico, mental y social, y no solamente enfocado a las enfermedades o las afecciones. O sea, aquí ya la OMS ya pone más atención a otros factores que pudieran también afectar a la salud pública de la población. En México, al finalizar el siglo XX, la salud pública tiene una procesión integral que comprende la relación mutua entre el gobierno y la sociedad en cuestiones de salud ambiental y colectiva, servicios de salud, programas de medicina preventiva y programas contra enfermedades. Por su alta frecuencia o peligrosidad se convierten en problemas de salud pública. Aquí ya empezamos a abarcar otros temas. Aparte de la parte, como quien dice, recreativa, social de la población, también tenemos que ver ya enfermedades crónicas, enfermedades que tienen que tener atención y que tienen que también abarcarlos la salud pública. En México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se define Política Nacional de Salud. La Política Nacional de Salud es una estrategia enfocada a prevenir las enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias mexicanas. Y bueno, aunado a esto, pues entonces ya abarcamos mucho más. Aparte del estado de ver la salud, también tiene que ver la parte social, recreativa del humano, de la población, punto número 1. Punto número 2, no solamente en cuanto a la estabilidad de salud, sino también en cuanto, como comentábamos, enfermedades crónicas o infecciones. Y punto número 3, ya empieza a ver la prevención. La salud pública debe de abarcar esa parte, prevención, y procurar que mantengan una salud estable. Entonces, si se dan cuenta, son muchos factores los cuales el Estado debe tener contemplados para proteger a la población y a los que, pues, como quien dice, están en esa parte de necesidad. Hoy en día se ven muchos problemas. Sí, vemos muchos problemas, falta de presupuestos o recursos, la necesidad de cubrir medicamentos, de dar seguimiento a personas con enfermedades crónicas y atención integral son algunos de los tantos problemas que enfrenta hoy el día los pacientes o personas que requieren de atención médica. Ya empezamos a ver los problemas que suceden en la salud pública. Está muy bonito todo lo que se contempla, pero entonces estamos viendo falta de recursos, falta de atención. Por lo tanto, ¿qué pasa? La salud pública es un tema relevante para el Estado, por lo tanto, vía el gobierno realizan acciones encaminadas a proteger a la población. Por lo tanto, tendrán acciones que abarcarán 3 niveles de gobierno, la federal, estatal, municipal, teniendo con base la promoción, prevención y educación para la salud. Eso es el eje central de hoy de nuestro gobierno. Tener ese eje central como base de la salud pública, la promoción, la prevención y la educación de la salud. Con esos 3 ejes, el gobierno federal a sus 3 niveles pretende que la salud pública abarque a todos los niveles. Perdón, es que esto se trabó. Bueno, hemos visto que los presupuestos de egresos, en pocas palabras, el dinero destinado a la salud en México ha venido cambiando y evolucionando. Voy a tomar el ejemplo desde el 2021. En el 2021, el gobierno federal estableció como presupuesto para la salud pública 680 millones aproximadamente para atención. Pero todo eso, vean lo que pasó. No se atendió los 3 ejes que él había encaminado, que era promover, prevenir y mantener. No lo hizo. Al contrario, ese presupuesto se utilizó más para lo que fue la situación esta de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-19. ¿Cuál fue? Pues atención médica, no tanto enfocado al mantenimiento, sino atención. Entonces ese presupuesto se fue destinado mucho más a lo que fue llamado contratación de personal. Ya en el 2022 sí hubo un aumento significativo de más de 110 millones de pesos destinados a la salud pública, enfocados ahora sí a esos 3 ejes. ¿Qué sucede? Pues bueno,
En esta situación de la salud pública vimos que estuvo más bien estuvo con problemas el desarrollo de las finanzas, de las políticas públicas en salud pública por la situación de lo que habíamos llamado COVID-19. Bueno, pues ahorita el Estado se está enfocando más en esto, en promover, prevenir y mantener, pero la situación es la siguiente, no lo puede hacer. Entonces es cuando surgen las figuras no gubernamentales o asociaciones civiles que aportan o ayudan a que el Estado pueda tener ese obligación de proteger a toda la población de la nación. Entonces, bueno, surgen bueno, no es que surjan, ya están en sí las fundaciones, pero ya empiezan a tener una operación conjunta con ciertos sectores del gobierno para poder atender esas situaciones. Entonces, resumiendo, políticas públicas son todas aquellas prácticas o todas aquellas directrices que se señala el gobierno para atender a la población. Salud pública, pues es atender a la población de forma colectiva, atendiendo a sus necesidades. Pues bueno, para atender todo eso, el gobierno, como dije, se apoya de las fundaciones. En México, vamos a hablar ahorita ya de las fundaciones. En México se pueden ubicar diferentes tipos de fundaciones y pueden ir desde el origen de los fondos, su patrimonio, la toma de decisiones y cómo operan y por la actividad que realizan. Las siguientes, las fundaciones pueden ser comunitarias, empresariales, familiares, independientes y operativas. Otras se caracterizan por ser intermediarias financieras. Todas estas uniones, todos estos tipos de fundaciones aportan su capacidad, sus recursos, ¿para con qué fin? Para apoyar al gobierno y atender a ese sector vulnerable que hoy en día está siendo muy afectado. En conclusión, ¿qué está pasando hoy en México? México requiere de mayor atención en el sector de salud. Se requiere de apoyo y atención tanto en materia legal como psicológica. Las fundaciones se han convertido en parte importante y esencial en la salud, y las donaciones que reciben y reparten entre la población que requieren de apoyos. El Estado debe de apoyar estas instituciones y permitir que realicen sus funciones sin que se sientan tan fiscalizadas por parte de la autoridad. También queda claro que estas instituciones, cual fuera su característica o fin, deben de evitar malas prácticas y la no claridad en las aportaciones que reciben, demostrar que sus actos son lícitos con el fin de que la autoridad no permita que funcione libremente, deben actuar con probidad y honradez. La población también debe de hacer su parte. ¿Cómo? Pues vía sus donaciones, no esperar apoyos del gobierno para donar sangre, plasma u órganos. Deben ser de forma altruista y libre, con libre consentimiento y no coactado por una necesidad monetaria. Las donaciones en especie no deben de ser bienes que ya no sirvan, deben de ser donaciones que tengan una funcionalidad con el fin de que puedan ser utilizados por los destinatarios finales sin que tengan que ser reparados o tirados o al desperdicio, perdón. El derecho y la psicología desde sus campos de acción pueden aportar desde establecer reglas, principios y normas en materia de donaciones y creando líneas de investigación que permitan obtener resultados benéficos para la población que se encuentra vulnerable. Entonces, esto es la situación público. No podemos esperar que para nosotros donar tenemos que recibir una remuneración monetaria. Países, nada más, eso sí lo comento como punto final. Países como Estados Unidos, Alemania y China, los estados sí está permitido recibir una remuneración monetaria por la donación de sangre, pero nada más, no por órganos, no por plasma, no por tejidos, nada más por sangre. Pero a lo que vamos, no es necesario esperar una remuneración. No tenemos que estar cooptados por la economía para que entonces nosotros nos sintamos con la necesidad de donar. No, debe ser de forma libre. Aquí en México está prohibida la donación con un costo. Aquí es libre y espontánea. Y pues bueno, esto es lo que a mí me correspondía exponer y explicar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, maestra Denise Michel, haga la vinculación con lo que acaba de decir el abogado, referente al tema que hoy estamos abarcando.
Muy bien, pues con este marco de referencia que nos expuso el maestro Mario Alberto, creo que nos deja muy en claro que tenemos retos a seguir. El primero me parece sería el tener clara esta información y saber que lo que él mencionó, por ejemplo, el artículo 4 del derecho a la protección en salud, pues es un artículo que está vigente y que, como él mencionaba, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, ya lo tiene considerado. Me parece que dentro de todo esto, algo que siempre va a generar un efecto como consecuencia de que una situación de salud se complique, va a ser esta cuestión de una respuesta propia, por ejemplo, al estrés, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando existe esta situación que genera una desorganización cognitiva temporal? Lo que conocemos vulgarmente como una crisis. ¿Qué sucede cuando hay una crisis de salud, una noticia o una situación de emergencia que atender? Como desconocemos el marco que regula, lo que nos expuso el maestro Mario Alberto, como desconocemos el marco que regula todo esto, pues la valoración que hacemos de esta crisis puede ser muy amplia o puede tener un espectro muy corto. De hecho, en algunas personas, bueno, pues ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Se quedan como paralizadas, no entienden lo que les dicen, trámites, se tienen que dar de alta. Aquellas personas que cuentan con un servicio de salud, llámese ISSSTE, IMSS o algún tipo de aseguradora particular, viene toda una serie de trámites y cosas a resolver. Mi siguiente pregunta es entonces, ¿cómo se enfrentan los retos de salud a nivel personal y familiar? Esto en México se ha ido estudiando, obviamente ha habido toda una investigación en otros países que retomamos desde las áreas de intervención en crisis. Tenemos que entender que nuestro cerebro, y por eso mi imagen, que nuestro cerebro va a tener procesos que va a echar a andar para poder resolver la situación. Pero obviamente tiene que haber una valoración, tiene que haber una forma en la que cómo voy a enfrentar y siquiera si lo considero un reto, un problema, una complicación o una situación que hay que solucionar simplemente y buscar una solución que sea la más adecuada. Obviamente esta valoración va a depender de si yo soy el directamente afectado, que nadie me quiere decir que a lo mejor lo que me está sucediendo es una situación de cáncer o que me está sucediendo es una situación de Alzheimer. No me quieren decir, entonces tal vez los que saben, los que guardan esta información, son los que se enfrentan también a cómo valorar este acontecimiento que está sucediendo. En la vida, en general, sabemos que vamos a pasar por eventos que van a ser parte de nuestro ciclo vital de vida, como el crecer, pasar a una escuela, cambiar de grado, a otra etapa, ahora escoger una carrera, en otros momentos me caso, me voy a vivir en unión libre, tengo hijos, no tengo hijos. Son situaciones de decisión y transición que vamos a enfrentar. Sin embargo, hay otros eventos que vamos a tener que no son propios de este ciclo vital de vida. Sí, van a ser estas situaciones inesperadas como un accidente, o la muerte de algún familiar o alguna persona importante, un temblor, una situación, una muerte inesperada, el evento, un acontecimiento que no propiamente es parte o tendría que ser parte de un continuo en nuestra vida. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sean estos eventos, y cómo la persona lo analiza. Les comparto que entonces nosotros hablamos de estrés y estilos de afrontamiento. Existe un enfoque acerca de los trabajos de Lazarus y Folkman y estos teóricos hablan pues hay modelos transaccionales que resaltan el papel de los moduladores sociales o psicosociales. Esta perspectiva analiza la relación entre el individuo y su entorno, que es evaluado por la persona como amenazante o desbordante desde sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar.
Para estos autores, esta relación individuo-ambiente será estresante o no, según la evaluación cognitiva que tiene el sujeto. Esto es, que el valor estresante, permítanme mover, de una situación va a depender de cómo lo percibe cada persona. Entonces, no puedo tomar a mal que una persona no lo vea tan grave como lo veo yo, porque va a depender de mi propia elaboración cognitiva, de cómo yo vea si esto es grave, no es grave, soluble o no soluble, si tengo los recursos o no tengo los recursos, o de qué depende. Entonces, bueno, estos momentos de crisis de valoración son los que me van a llevar a tomar ciertas decisiones. Claro, si tomara en cuenta, en el caso de cuestiones de salud, que es la mesa del día de hoy, pues se esperaría que si yo sé que el artículo 4 de la Constitución ya me está protegiendo de alguna manera, tal vez ese elemento pueda ayudar a que la valoración que tenga del evento sea menos impactante en mi dinámica personal de qué hago, pienso, duermo, como, no, voy, vengo, me reporto en el trabajo, tengo que ir a apoyar a o mi familia, no, etcétera. O si es una personal de, ok, estoy en el hospital, pero mañana ya me presento a trabajar, ¿verdad? O me van a correr. Que bueno, ya al final el maestro Mario Alberto nos contará qué pasa en estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces el primer acercamiento teórico del que quisiera mencionar rápidamente acerca de este estrés familiar que aparece en los trabajos de Hill del 86, donde él explica que hay una sucesión de eventos de respuesta a una crisis familiar. Hill define que el estrés familiar es un estado que surge en un desequilibrio entre la percepción de lo que me demanda el entorno y las capacidades que tengo para hacer frente. Entonces él habla de que hay un impacto de un estresor y su posterior crisis o adaptación. Es un conjunto de factores en interacción. Él propone este modelo muy sencillito de, es un evento estresor que interactúa con mis propios recursos y por lo tanto voy a darle una definición al evento y eso me va a llevar o no a pensar que es una crisis temporal o que es una crisis que no sé cuánto tiempo vaya a durar y pues dependiendo de esta valoración entro en un proceso de incertidumbre, de miedo, de no entender. A lo mejor la trabajadora social del hospital me quiere explicar lo que está sucediendo, pero yo no entiendo y lo único que pregunto es, ¿se va a morir? O si tengo una aseguradora, ¿lo cubre el seguro? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Le tenemos que avisar? Hablo a su trabajo, lo reporto como enfermo, todo aquello que en la persona se puede desequilibrar y que, insisto, son procesos normales. Vaya, son procesos esperados porque es una situación que estoy enfrentando. La crisis familiar, por lo tanto, implica una alteración y un desequilibrio en el sistema familiar. Y bueno, se insiste en resaltar que no es lo mismo la crisis que el estrés. La crisis es el resultado de lo que yo veo, que si es o no una crisis o algo que resolver. Y el estrés van a ser todos los efectos que yo voy a vivenciar en mi persona. Se me baja, se me sube el azúcar, la presión, duermo, no duermo, engordo, enflaco, no me concentro, si me concentro, se me olvidó, no se me olvidó, etcétera. Otros autores como Pozo y colaboradores en 2006 explican que este factor de crisis está influido por diversos factores mediadores. Así el estrés o crisis familiar no son solo inherentes al suceso, sino es la respuesta de una familia ante el estresor. También encontramos familias donde pasa una situación y ¡fum! Todo el mundo sale huyendo, la persona se queda a lo mejor como contando solo con la red de apoyo social, tal vez algún familiar lejano o algún grupo de amistades o su congregación religiosa o algún tipo de grupo en el que esté involucrado. Encontramos, por ejemplo, en casos donde se da un diagnóstico de una discapacidad infantil, en los primeros años de vida es alta la estadística de que alguno de los padres abandona y entonces los que se hacen cargo son los abuelos o los hermanos mayores o los tíos. Entonces, no precisamente una crisis familiar implica que toda la familia va a ayudar o que todos vamos a estar. No, cada persona lo va a valorar de manera diferente y vamos a encontrar diversas respuestas.
A este modelo se han añadido el modelo AA BCXD, tomando en cuenta que hay un ajuste y adaptación al evento a la situación estresora. Vamos a entender que hay una acumulación de demandas. Por ejemplo, a lo mejor si estoy en el IMSS, me están pidiendo que cada 8 días vaya por medicamento, que vaya a una revisión, que hay estudios, que tengo que meter ahora un trámite, que tengo que hacer. Entonces, hay un cúmulo de demandas, no solo lo que sucede en el momento, no solo la situación, en este caso de salud o de diagnóstico, sino que sigue a partir de ahí. Tengo que cambiarme a un lugar a vivir diferente, no puede subir, bajar escaleras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar estas interacciones con los recursos existentes que hay, los nuevos recursos que voy a generar y, obviamente, la percepción. Entonces, les decía, esos recursos van a interactuar con esta crisis, los nuevos recursos. Ahora, tal vez me doy cuenta que soy muy buena para organizar todo, no se me va nada y eso no me había percatado. Tal vez me doy cuenta que soy una buena cuidadora, tal vez me doy cuenta que pues que yo pensaba que con los roles que tenía en casa eran suficientes y ahora se generan unas nuevas funciones y me doy cuenta que voy pudiendo con eso. Entonces, ahora el factor C habla de esta percepción y significado que le vamos a dar, ya sea, les digo, la familia o el grupo social que está apoyando, para entender cómo estoy reaccionando ante este acontecimiento estresante y a la capacidad que tengo para manejar. Por lo tanto, voy a tener entonces un resultado de adaptación, que pues voy a decir, es mucho estrés, poco estrés, de una manera muy sencilla lo puedo explicar de ya mejor, ya nos acomodamos, ahí la llevamos, ya se agarra un ritmo, que entonces a eso le llamamos adaptación. Así que los acontecimientos de la vida son hechos que traducen particular significado de cada familia y en ese sentido originan procesos de cambio en la vida del individuo y del grupo familiar. Esto se caracteriza pues, por modificaciones en la estructura. A lo mejor quien enferma era quien siempre preparaba la comida, ahora no va a poder preparar la comida. A lo mejor los demás nos tenemos que hacer cargo, tú un día, yo 2 días, conforme puedan el trabajo lo permita u otras tareas. Entonces, el funcionamiento familiar también se va a modificar. Esto implica, pues, los ajustes en los roles. A lo mejor hay alguien que tome el rol de toma de decisiones, que antes no lo hacía, y me genera mecanismos de afrontamiento para que pueda yo incorporar esta función. Ok, bueno, ante esta situación. El punto número 5 es entonces que el impacto en el acontecimiento de familia va a variar dependiendo de la atribución del significado que cada persona le dé, de la valoración. Esto puede arrojar algo deseable o beneficioso o indeseable, como es que no, yo sé que se va a morir y entonces me paralizo y no me muevo. Y aquel que dice, no, si hay una esperanza, vamos a movernos, va a ver, vamos a organizarnos, esto ya va a pasar, ya pasamos un mes, lo logramos. Va a tener, obviamente, una forma de adaptación muy diferente a los demás. Pero, insisto, sobre todo si yo tengo la información que nos dijo el maestro Mario Alberto, voy a poder llegar sin miedo al hospital o algún servicio de atención en salud y decir, a ver, no, lo que me dices es mentira, yo tengo derecho, el artículo es no sé, de alguna forma, tener un recurso acá de conocimiento que me ayude a moverme. La significación de este acontecimiento influirá en el estilo de afrontamiento que asume la familia y puede variar la dimensión, la intensidad de este daño que puede acarrear para la salud familiar. En un proceso amplio y continuo hasta que se percibe que ya se terminó la crisis o el evento estresor o que de alguna manera pues ya nos adaptamos, como mucha gente que nos comparte, no, yo ya no llevo a mi papá, ya está en la casa, lo cuidamos entre todos, conseguimos al cuidador, etcétera. Entonces, bueno, no es que se terminó el evento estresor, simplemente el nivel de estrés cambia porque hubo una adaptación. Por lo tanto, recuerden, por favor, que dentro de esto que les estoy compartiendo, pues una definición importante de afrontamiento familiar es esta habilidad que tiene la familia para movilizar recursos internos y externos para actuar sobre el problema, buscando soluciones que contribuyan a neutralizar o minimizar el impacto del acontecimiento significativo de la vida familiar. Sin embargo, bueno, pensemos
puede ser un grupo social también. No toda la familia va a apoyar, va a depender, insisto, de este significado, etcétera. Ay, perdón, se metieron ahí. Y bueno, aquí se ve un poquito borroso por la aplicación, pero es lo que les acabo de explicar. Hay un evento, acontecimiento que sucede, hay una valoración de este acontecimiento, la familia valora, percibe el significado de este acontecimiento, se echan a andar, lo que nosotros pensaríamos son estos mecanismos o recursos para afrontar esta situación, y puedo tener de dos sopas, o un afrontamiento adaptativo que me lleva a ir regulando toda esta situación, o uno no adaptativo. ¿Sabes qué, papá? Yo a mi mamá no, me duele mucho verla con Alzheimer, lo siento, ni se acuerda de mí, yo me alejo, les mando dinero si quieren, pero yo no estoy. O sea, pues su manera como de resolverlo tal vez. Ampliando un poquito lo que les acabo de decir y aprovechando los minutos que me quedan, el afrontamiento adaptativo, pues son estas acciones específicas que asume la familia para hacer frente a la situación que atraviesa. Implica cambios, ajustes en los roles y funciones, como lo había explicado, una reacomodación para la toma de decisiones, redefiniciones. Antes solamente era el hijo pequeño, pero ahora soy el chofer de la casa y el que yo llevo a mi papá o el que acompaño. A lo mejor yo trabajaba, tenía la escuela en la mañana, ahora la pedí el turno vespertino para poder apoyar a mi mamá con los trámites. O sea, hay una redefinición de lo que yo antes hacía. Apertura de ayuda para actuar ante acontecimientos significativos de la vida familiar. Lo más esperado es que todos generáramos estos mecanismos de afrontamiento adaptativo. Sin embargo, bueno, pues depende de también la crianza, los modelos que hayamos tenido, la forma que hayamos visto a las personas que nos criaron resolver. No tiene nada que ver con lo genético. Mucha gente me ha preguntado, es que no tendrá que ver, así lo tenemos en los genes. No, esto sí es una cuestión puramente de aprendizaje y de interacción. Y bueno, pues también parte del afrontamiento adaptativo hablamos del apoyo social, que se entraría un poquito en lo que nos compartía el maestro Mario Alberto relacionado a las fundaciones. Las fundaciones se han vuelto una figura importante para muchas personas, dado que el apoyo que no han recibido económico en especie, de acompañamiento o de escucha, etcétera, por parte del grupo social que es su familia, pues lo reciben por parte de tal vez fundaciones, de instituciones donde pues se han sensibilizado, han trabajado para ser atentos a estas situaciones. Entonces, bueno, el apoyo social son estas conductas que la familia va a tener o la persona para conseguir recursos propios o ajenos, o que se puedan ampliar a su propio sistema. Y cuando la familia actúa también como un sistema de apoyo, estas conductas se reciben de personas, grupos, instituciones. Insisto, la finalidad es incrementar esta confianza que tiene la persona que está viviendo el acontecimiento que sucedió, o la familia, o quienes estén involucrados, para que, bueno, ellos se sientan con como lo dice aquí, con un respaldo, con un apoyo, faciliten que la valoración del acontecimiento que están viviendo, bueno, pues el impacto sea menor. Tal vez si yo pienso que soy la única que lo está viviendo, el Alzheimer de mi abuelito no es posible, y conozco una institución donde veo otras personas que lo han ido resolviendo y cómo lo van resolviendo, bueno, me sirve de apoyo, de contención. Obviamente, pues, el afrontamiento no adaptativo, pues lo que he mencionado sería pues, la incapacidad que tiene la familia para reajustarse cuando ocurre este acontecimiento significativo y pues no hay una movilidad, no hay cambio, al contrario, hablaríamos técnicamente de una resistencia y pues no puedo quedarme en esa resistencia porque pues, la vida sigue pasando, la situación va sucediendo y por más evitativo que yo quiera hacer, la situación está presente. Y pues mis conclusiones es que es importante considerar que ante un acontecimiento de vida de las personas, pues existirán formas de afrontar esta situación, que la valoración va a depender de los significados que se le atribuyan al acontecimiento y que esto generará o no estrés en la vida de las personas o las familias o los grupos sociales. Debemos entender
que la desorganización cognitiva, o sea, esto qué pasa, qué onda, no sé, es temporal y que permitirá que surjan recursos psicológicos en las personas, en las familias y en los grupos donde estén buscando apoyo. Bueno, les dejo una referencia de que si gustan consultarla, es un poquito de lo que les hablé y pues con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. Pues continuando con esto, la realidad es que todo este planteamiento y a lo mejor conocerlo y la Constitución que lleva muchísimos años y que todavía tiene esta vigencia, en la realidad de los pacientes, por eso vamos a la parte práctica, cuando recibimos este diagnóstico, y me incluyo, todo esto que podríamos saber, de repente se nos borra un poco. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos puse muy poca información, porque la verdad es que son todas unas historias grandes, y entonces nos encontramos con un caso 1 de un niño de 6 años, diagnosticado con uno de los tipos de cáncer, que saben que pues hay muchísimos, y se atiende en un hospital público, requiere un estudio llamado PET o llamado de otra forma, y pues es carísimo, lo solicita el mismo hospital y pueden pasar, aquí estoy poniendo que de septiembre de 2022, apenas la semana pasada pudo realizarse este estudio, pero a veces hay estudios que se requieren de urgencia, y entonces, ¿qué pasa con esto? Que pues no sabes a dónde recurrir, porque lo que te interesa es que más que pues ir con las autoridades del hospital es a veces tienes esta no adaptación, como decía la maestra Denise Michel, y entonces tú lo que quieres es pues que alguien te ayude. Y ya retomando lo que decía el maestro Mario, pues qué bueno que existen pues estas instituciones que son asociaciones o fundaciones que pueden apoyar. Y eso fue lo que pasó. En este caso, ellos pudieron juntar el pago del estudio que se tenía que hacer, y a la par la institución responde. Pero regresan los recursos, por eso también muy importante esta regulación de las instituciones que apoyan para poder regresar. Y ya entonces, ya la persona que donó tomará la decisión de si los ocupa o nuevamente dona para otra situación, o pues, se los deja en este caso, estas instituciones. Eso sería pues una situación que, reitero, a veces si tienes este conocimiento, pues bueno, tomarás esta iniciativa de a lo mejor apoyarte al hospital, pero si no, lo que vas a hacer es recurrir a una fundación, como fue el caso de este niño de 6 años. ¿Qué pasa? Él tiene 6 años y va a depender totalmente de sus papás, o sea, que ellos van a ser los que van a tomar la decisión, o esta madre soltera. Digo, yo lo englobé en un niño, pero este es un niño, un ejemplo de miles de casos que hay de personas que tienen que ser apoyadas de esta forma. Pero ¿qué pasa con un hombre de 42 que tiene una pues edad laboral, se puede decir? Llega nuevamente a un hospital público, admisión continua, lo que varios llaman urgencias, y pues con un diagnóstico de leucemia, y además pues llega con un vómito y un sangrado. Esos son reales, ¿no? Bueno, es un caso real, así, de al lado. Entonces, aquí la situación es que la urgencia es transfusión de sangre. La transfusión de sangre se realiza después de 24 horas. Quien hace toda esta mediación es el médico adscrito en ese momento en urgencias, y pues él decide que no se le va a transfundir hasta que no su esposa firme un documento donde se compruebe de que él se va a hacer responsable de traer un donador, porque ya tendrías que traer un donador. Entonces, pues ahí lo ilógico es que dicen, bueno, yo no voy a saber en qué momento voy a tener una recaída, me voy a sentir mal, como para ya traer mi donador conmigo. O sea, eso es complicado. Sin embargo, esta falta de sensibilidad de este médico, pues que no, hasta que no
pues firmaran y luego pues que no sirve la impresora, bueno, una serie de cosas que pasaron. Y tú dices, ¿y con quién hablo, no? Si en el área generalmente en el área de admisión continua su urgencia, te desconectan de la realidad, el contacto único que tienes es por vía telefónica y a veces no contestan y te dejan colgado. Entonces, vivenciar esa angustia más tu propia enfermedad, si dices, ¿cómo le ayudo? Aún conociendo toda esta situación. Y bueno, por fin se pudo firmar este documento y la persona, bueno, pudo ser transfundida, pero era una situación de urgencia. Entonces, en esta parte que decía el maestro Mario de donación de sangre, ojalá tuviéramos ya esta cultura de como decían, tengan sus reservas, sí, pero a lo mejor mi reserva cuando no la necesito está saludable y cuando la necesito pues tiene gripa, entonces no puede donar o tengo que tomar un medicamento por algo y aquí hay ciertas condiciones para que la sangre esté lo más limpia posible para que la puedan transfundir. Entonces es interesante porque algo que podríamos decir que es una obligación, porque hay una ley que lo regula, porque a nivel mundial dice que una de las funciones es que pues, brinden este servicio no solo de salud física, sino también mental. No se puede cumplir porque pues, hay una serie de situaciones, o tu sangre es muy difícil de conseguir, entonces esperar también a que llegue alguien donador, altruista y que sí cumpla con el tipo de sangre. Y si no, pues ver que te tienen que medicar para que no reacciones a que te están transfundiendo tu tipo de sangre. Entonces es todo un evento interesante. Reitero, tengo muchísimos casos reales y bueno, también qué pasa en esta situación de una obligación del gobierno, pero reitero, aquí hay una urgencia que de repente, mujer de 45 años diagnosticada con anemia plástica, igual atendida en un hospital público, en el mes de marzo de este año hay desabasto de medicamento llamado el Tropopag, en el diario oficial de la Federación dice que debe estar disponible todo el tiempo, que es un medicamento muy, muy caro, y pues la respuesta del hospital es, pues no tenemos medicamento, pues así que si ven otra recaída, pues se estarán transfundiendo, pero ya tiene a cuestas 30 transfusiones y pues todavía ni siquiera cubre los donadores porque ya le debe al banco de sangre, porque por algo se llama banco de sangre, porque le adeudas la sangre y pues que de repente porque hay desabasto de un medicamento, pues hay una recaída, tienes que conseguir quien sea donadores para transfundirte y volvemos a lo mismo, ¿a quién acudes? Aquí, bueno, se tuvo que recurrir a donaciones para no quedarse sin tratamiento, pero es un medicamento de un costo muy elevado, que en México solo hay este periodo de desabasto, pero en otros países no hay, y pues es uno de los padecimientos por lo cual muchas de las personas, sobre todo en los países de Latinoamérica, fallecen. Entonces, si dices, ¿no? ¿A dónde recurro? Y aparte, bueno, ahorita les puntualizo un poquito más adelante. Las fundaciones o asociaciones, bueno, de una vez, las asociaciones y fundaciones, ¿qué pasa? Generalmente están enfocados a la niñez o la adolescencia, sin embargo, para las personas que tienen más de 30 años, que todavía están en la etapa laboral, pues hay pocas fundaciones que apoyan esta población. Entonces está un poco, bueno, mucho abandonada y por eso tiene que recurrir más que a las instituciones, recurre a pues más la parte de amistad, pero de verdad es un medicamento con muy alto costo y por eso pues hay un fallecimiento, no, y bueno, pues ese fue ese caso. El caso 4, y digo, me encantaría ponerles muchos, pero bueno, una mujer de 38 años, en esta misma semana, llega al hospital con un diagnóstico de artritis reumatoide, nuevamente ingresa por admisión continua adultos, urgencias, pero aquí el problema es que llega con un dolor de espalda fuertísimo, no hay camas y pues tiene que estar
sentada en el pasillo, ni siquiera o así que en la parte cercada donde puede estar el personal de enfermería, y solamente la sientan en sillas de ruedas, que a veces las sillas de ruedas no tienen ni siquiera dónde apoyarse. Entonces, y bueno, pues ahora sí que nuevamente el protocolo es que solo te quedes con tu batita incomunicada, a veces no hay sábanas, no hay cobertores, y entonces, pues bueno, ella como se ingresa sola, pues decide quedarse porque se siente fuerte para. Pero en ese momento había más personas en el pasillo y algunos pues decidieron llevarse a su familiar. Ahora ellos no entienden si está bien o está mal o si va a haber una penalización por llevarse al familiar, pero si nosotros supiéramos esta información, que es muchísima y que el maestro Mario trató de resumirla lo más posible, pues a lo mejor no te daría miedo irte, pero para alguien que no tiene esta información, pues sí dices, y si me voy y luego ya no me quieren atender, entonces mejor me aguanto como esta mujer que prefirió aguantarse, ve esta situación, y entonces sí hay mucho por hacer, recibir consejos de todos cuando estás afuera, de decir, es que escríbele pues al presidente, escríbele o ve con el comité médico, pero cuando tienes esa urgencia, qué importante es, como decía la maestra Denise, que aparte de esta información jurídica, también esta estilos de afrontamiento, esta adaptación la tengas, porque si no, es muy difícil entre todo este bombardeo de información poder como resolver, porque eso sí va a ser muy personal, como decía ella, es aprendido, y entonces si tú aprendes que va a haber eventos pues que van a generar que tú tengas que afrontarte, quizás puedas hacerlo de forma preventiva y no esperar a que haya este choque donde, sobre todo cuando decide la familia no apoyarte, ¿a quién vas a recurrir? Entonces también como que tener tu red de apoyo para decidir, tomar una decisión cuando sucede esta situación. Ya sé que estamos en tiempo, sin embargo, sí era importante la información que reitero a su forma, trataron de resumir y sí como presentarles por lo menos estos casos de igual muy resumidos, porque toda la situación pues es complicada. Y entonces pues esto reflexivo que ya les dije, ¿no? Está enfocado mucho en las instituciones, a apoyar a los niños, adolescentes, a capacitar. Sin embargo, sí está muy desprotegida la población mayor de 30 años, que pues todavía está en una etapa laboral y que a lo mejor hasta muchos de los talleres o dinámicas que sí reciben por las mamás o los cuidadores que están ahí cuando son niños pequeños, eso no pasa en el piso de los adultos que tienen una situación oncológica o hematológica o hemato-oncológica. Y pues bueno, les agradecemos al CIES y a todo su equipo por la invitación, a los asistentes o público, a los investigadores con los que compartí pues la mesa y que tratamos de resumirles lo más posible todo lo que pasa en esta vinculación de salud pública y esta vinculación multidisciplinaria desde estas dos perspectivas. Gracias. Muchas gracias, maestra Denise, maestro Mario Alberto, maestra Piedad. Nos queda tiempo para una pregunta únicamente. Nos preguntan por aquí si se puede utilizar un porcino para trasplante. Bueno, es que depende de la enfermedad, porque, por ejemplo, de esta situación que les llamaba de anemia plásica, ahí lo que nos ponen es un veneno, digo, para resumirle, no es la definición exacta, pero en formas prácticas es, las quimios lo que hacen es, o sea, tienen su función. En el caso de anemia plástica también tienen que quemar, pero esto lo hacen a través de una sustancia que sacan del conejo, del caballo, para lograr que esto, como si fuera un pastizal, lo quemen y vuelva a renacer.
y ocupan animales para poder apoyar este tratamiento, precisamente porque no todos son candidatos a trasplante. Y maestra, perdón, también lo que sí ha habido son las aortas, los reemplazos de aorta de cerdos. Pero bueno, eso es nada más como en cirugía, no como tal trasplante y todavía a manera experimental. Hay algunos protocolos donde se acepta esto. Y No, bueno, maestra Denise, ahí en ajá, esa situación de que señalan, porque va desde la primera pregunta que señalan que qué pasa cuando la religión no permite un trasplante así, exacto, ¿cómo se llama? De sangre, transfusión. Ujú. transfusión de sangre. Bueno, va desde la parte, aquí es una parte legal y cuestionable religiosa. Aquí son dos situaciones que son como premisas. La número uno es que la libertad de culto permite entender esa parte y respetar que pues no puede recibir transfusión de sangre. Pero la Maestro, número dos señala, artículo maestro, cuarto perdón constitucional. que interrumpa, nos queda exactamente 1 minuto. Sí, nada más rapidísimo. Y la Gracias. última es de que todo médico debe de hacer hasta lo imposible por salvar la vida de esta persona. Entonces, a lo que voy, nadie puede estar, o ningún ordenamiento menor puede estar por encima de la Constitución. Por eso muchas veces hay problemas en cuanto a esta situación o esta controversia de que si por mi religión no puedo recibir sangre, pues no, el médico, su obligación, sí respeta tu creencia porque lo tiene que respetar, pero también está su código, su ética y por lo tanto debe de apoyar a la persona en la transfusión de sangre. Y número dos, la de trasplante de cerdos no hay en sangre, solamente se hacen en sueros fetales. Sueros fetales es la utilización estricta de los animales para apoyar a personas con ciertas enfermedades degenerativas o crónicas y que pudieran causarle la muerte, pero no en cuanto a tejidos ni órganos, solamente en sueros fetales. Y Excelente. ¿qué les iba a Muchas comentar? gracias. Nos Es nada más eso. encantaría, maestro, que tuviéramos más tiempo para extender la respuesta, pero es hora de agradecerles su participación. Se van con muchas felicitaciones también aquí en el chat. Nos felicitan y agradecen mucho este tema tan importante. Muchísimas gracias y los Gracias a invito a ustedes. que Excelentes continúen. ponencias. Gracias. Maestra, Gracias a ¿podría todos y por gracias, favor, gracias a Dios. podría por favor nada más como que estas preguntas que usted tiene acceso, si Enviárselas. quiere después nos las hace llegar y Claro. con mucho gusto le respondemos? Claro que sí, Gracias. maestra, se las enviamos. Ujú. Agradecerles a los asistentes e invitarlos a que Gracias. continúen y les cedo la palabra a la maestra Merly Barrera, que es quien va a moderar la siguiente mesa. Buenas tardes.